son las corrientes interferenciales. Entonces, cuando nosotros trabajamos corrientes interferenciales, hemos visto que va a haber un aumento o disminución de la intensidad. Y gracias a este proceso de aumento o disminución de la intensidad, se va a minimizar los efectos de la corriente pulsada continua que habíamos visto la anterior clase, el anterior semestre. Y obviamente van a mejorar las respuestas terapéuticas y fisiológicas en la aplicación de la corriente interferencial. Esta situación nos permite utilizar intensidades un poquito más altas y tener una modulación de frecuencia que no pueda generar quemadura ni lesiones a los pacientes. Vamos a ir destacando que cuando nosotros manejamos corrientes interferenciales, vamos a necesitar un espectro de frecuencia. Este espectro de frecuencia nos va a hacer referencia a que va a existir un rango en el que se va a transformar la amplitud de frecuencia modulada o también se va a transformar la frecuencia de la sesión del tratamiento mientras nosotros desarrollemos una terapia con corrientes interferenciales. Esta gama de frecuencias que se van a ir dando de manera automática dentro de la terapia van a ser de manera rítmica y capaces de modificarse. Además, sabemos que va a haber una superposición de lo que es la onda de la corriente de la frecuencia 1 con la interferencia de la frecuencia 2. Y en base a esas interferencias vamos a tener una base de amplitud de frecuencia modulada determinada. Ahora, si existe una amplitud de frecuencia modulada básica, que por ejemplo habíamos visto la anterior clase, valores de 100 Hz, de 50 Hz, digamos. Entonces tenemos una amplitud de frecuencia modulada básica y le añadimos un espectro de frecuencia. Esta va a generar lo que se denomina un barrido de frecuencias. ¿Qué significa esto? Que se va a ir desde el valor de la amplitud de frecuencia modulada hasta el valor que nosotros asignemos como un valor de sumación. ¿Qué es la amplitud de frecuencia modulada? ¿Cómo se hallaba, chicas? A ver, recuerden. ¿Cómo se hallaba el AMF, María? María, Carlita, ¿cómo se halla el AMF? La frecuencia fija, dice, menos la frecuencia portadora. Ya. ¿Cuánto tiene por lo general la frecuencia fija? 4000. ¿Y la frecuencia portadora? Varía de 4000 a 4500. No, 4250. 4250. Ya. Ahora, si yo les doy una frecuencia fija de 4000 y una frecuencia portadora de 4050, supongamos, ¿cuánto es el AM? 50. Exacto, tenemos 50. Si nosotros ya tenemos un valor, una AMF, por decirles, de 50 Hz, y vamos a trabajar una frecuencia de espectro, digamos, de otros 50 Hz, ¿cuánto me da sumada las dos? Vamos a poner espectro de frecuencia. ¿Cuánto me da sumada las dos frecuencias? 100. Exacto. ¿Eso qué quiere decir?
que cuando yo dosifique en mi equipo frecuencia fija, frecuencia portadora, AMF, y luego también de un valor al espectro de frecuencia, cuando salga la corriente, yo le he dado una MF de 50, más los otros 50 que he dosificado en espectro de frecuencia, suman 100 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando salga la corriente, en algún momento de la terapia, se va a sentir la frecuencia de 50 Hz. Y de repente, las ondas van a empezar a trabajar hasta llegar a un valor de 100 Hz. Y nuevamente, este valor va a descender hasta el mínimo de 50 Hz. Entonces, las ondas van a subir y bajar alternamente entre el valor de 50 Hz y el valor de 100 Hz. Por eso se dice que es un valor de sumación. Este espectro de frecuencia nos permite jugar con la frecuencia para que el paciente no tenga esa sensación de adaptación o de que se acostumbre a la corriente. Cuando a veces nosotros los dosificamos una frecuencia y una intensidad fija, el paciente tiende a acostumbrarse a la corriente eléctrica. Y cuando sucede ese factor de acostumbrarse a la corriente eléctrica, nos pide que le subamos la intensidad. Y habíamos visto que cuando subimos valores muy altos en la intensidad, este puede llegar a generar lesiones o quemaduras en el tejido del paciente. En este caso, nosotros, como ya estamos jugando estos valores de que la corriente va a salir entre 50 y 100 Hz cuando se interpongan entre ellas, ya no va a ser necesario aumentar la intensidad, porque como varía la frecuencia, la sensación va a ser cambiante y el paciente no se va a adaptar a la corriente con la facilidad que lo hacía, por ejemplo, con las corrientes galvánicas. ¿Me están comprendiendo? Sí, Lisa. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que los valores de 2 Hz era para contracturas, que los valores de más altos eran para analgesia? Si yo tengo una variación entre 50 a 100 Hz, ¿qué sensación mi paciente va a tener con la corriente? ¿Recuerdan? Eso habíamos avanzado en corrientes de baja frecuencia. En las primeras clases de electro han sentido la sensación de 2 Hz y han sentido la sensación de 100 Hz. ¿Cuál era la diferencia? Sensación de hormigueo, licenciada. ¿Ya? ¿Qué valor nos daba sensación de hormigueo, Fabi? Cuando nos llegó esa vez a gabinete, Ajá. dosificamos unas veces 5 por 5 creo que era. 5 segundos descanso. Era No. ¿Te acuerdas? Las primeras clases habíamos dosificado los electrodos. Y una sensación era el hormigueo que tú dices y otra sensación era como contracción, ¿no es cierto? Que apretamos, como latidos. ¿Qué valores eran los que nosotros sentíamos el hormigueo y qué valores eran los que daban latidos? Eso les estoy preguntando. El hormigueo era el de 50, Lisa, y la contracción era de 100. No. Al revés. Ajá. El hormigueo eran los valores más altos, entre 50 y 100 Hz se sentía una sensación de hormigueo. En cambio, la sensación de latido se daban en los valores más bajos, en 2 Hz, en 5 Hz. Entonces,
Cuando nosotros dosificamos este espectro de frecuencia, es para generar esas dos situaciones. Para generar la sensación de hormigueo, trato de alcanzar los valores más altos sumatorios. Para eso aumento el espectro de frecuencia. Para aumentar un valor sumatorio que nos permita alcanzar frecuencias que generen analgesia. Si yo dosificara mi espectro de frecuencia y solo pusiera 2 Hz, por ejemplo, entonces de repente solo eso es para cambiar un poquito el valor de la frecuencia y el paciente no se adapta. Si utilizo valores más bajos, digamos que mi AMF me ha salido 10 Hz y yo sumo un espectro de frecuencia de 5 Hz, lo que simplemente estoy buscando en esta dosificación de frecuencia es la descontractura, porque me va a dar una frecuencia de 15 Hz, que es más me va a permitir generar descontractura al músculo. Entonces, un valor de 100 es una sensación de hormigueo y un valor menor a los 15 Hz es una sensación de latido que nos permite la descontractura del músculo. O en otros casos, la tonificación, si usamos una forma de onda sinusoidal rectangular, que ya la vamos a ir viendo más adelante. ¿Se está entendiendo esto, esto que les explico acerca del espectro de frecuencia? ¿Para qué nos va a servir? Sí. Ahora, cuando nosotros vamos dosificando en el equipo y elegimos un AMF de 10 Hz, por ejemplo, y se añade un espectro de 40 Hz, vamos a tener una sumatoria total de 50 Hz, ¿no es cierto? Ahora, por lo general, la corriente va a empezar a nivel de los 10 Hz y va a subir sucesivamente la frecuencia hasta el valor de 40 o 50 Hz, si fuese el caso sumatorio. Después, este valor va a ir disminuyendo gradualmente hasta llegar al valor de 10 Hz. Este proceso se va a ir repitiendo durante todo el tratamiento. Miren, aquí supongamos que estamos 10 Hz. Vamos trabajando y llegamos a 40 Hz. Otra vez baja hasta 10, otra vez sube, otra vez baja. Estos espectros van a generar los barridos que nosotros llamamos de subir de un valor más bajo en frecuencia hasta alcanzar un valor más alto en frecuencia. Ojo, estoy hablando de la frecuencia en Hz. Ahora, a este proceso de subir y bajar la frecuencia de la corriente se denominan espectros de barridos. Por lo general, los espectros de barridos van a tener los valores para subir y descender de 0 a 10, de 0 a 100, de 80 a 100 y más de 100 Hz. Entonces, estos valores son admisibles en la dosificación que ustedes vayan a suministrar a su equipo para generar la corriente interferencial. Bueno, cuando nosotros... Sí, dime, te escucho. Perdón. Cuando el espectro en barridos es de 0, digamos de 0 a 100, ahí va a existir los dos tipos de, o sea, va a existir el con hormigueo y la contracción. No. Como es un valor a 10 Hz, este valor nos va a servir para dos situaciones. Para descontracturar, porque va a tener forma de latido, una sensación de latido. O caso contrario, esta sensación nos va a permitir generar tonificación o fortalecimiento. Descontractura si vamos a usar una onda sinusoidal, ¿ya? Pero si vamos a usar una onda rectangular, nos va a permitir hacer lo que es la tonificación muscular. ¿Por qué? Porque va a tener una sensación de latido. Ahora, esta sensación de latido significa que contrae y relaja, contrae y relaja. Por eso tenemos una sensación de latido. Ahora, si nosotros vamos a tener valores entre 100 Hz, entre 80 a 100 Hz y de 100 Hz,
Este va a ser un mixto, va a ser también descontractura y tonificación. En cambio, este de 80 a 100 Hz y valores superiores a 100 Hz van a ser totalmente analgésicos. ¿Por qué? Porque van a generar una sensación de adormecimiento. A mayor frecuencia, mayor respuesta en analgesia. A menor frecuencia, mayor respuesta a nivel del tono y tropismo muscular. No se olviden. Ahora sí quedó claro, Carlita. Sí, Leija. Gracias. Bien. Entonces, cuando nosotros trabajemos corrientes eléctricas, existe una consideración en modulación de la corriente interferencial. Ahora vamos a considerar la forma de onda. Vamos a considerar la modulación según la forma de onda. Según la forma de onda, cuando nosotros modulemos la corriente interferencial, vamos a tener dos tipos. Una modulación de onda sinusoidal, que es la línea curva, que por lo general nosotros trabajamos en corrientes interferenciales para la analgesia. Y esta es la más común y la más clásica a aplicar. Ahora, también existe una modulación de onda, pero del tipo cuadrangular dentro de las corrientes interferenciales. Como les decía hace un momento, estas están diseñadas para lo que es el fortalecimiento muscular. Este tipo de onda rectangular nos va a permitir tener ascensos y descensos de la amplitud y de la intensidad de manera más rápida. Porque no se olviden, va a tener un ascenso, un mantenimiento y un descenso rápido. Entonces, por eso nos permite generar modulaciones en la intensidad de la corriente. También, si consideramos la modulación de la forma de onda de una interferencial, vamos a encontrar la modulación triangular. Esta modulación triangular va a poseer ascensos y descensos de la amplitud de la intensidad. Y obviamente, esto nos va a permitir, estos ascensos y descensos, nos van a permitir trabajar alteraciones de denervación periférica. ¿Por qué? Porque los estímulos que van a salir en la corriente van a ser lentos y suaves, no van a ser agresivos. Como ustedes pueden ver en la imagen, va a subir, va a subir, va a subir con calma, va a llegar a su límite máximo de intensidad y de ahí va a ir descendiendo, descendiendo con calma hasta nuevamente repetir el proceso. En este desarrollo de la corriente, como ustedes pueden ver, la modulación de la forma de onda es en lo que es la frecuencia varía. Va a ir de pulsos anchos a pulsos más finos. Y en función lleguemos al límite de la intensidad aplicada. Este tipo de forma de onda también evita que el paciente se acostumbre a la corriente porque de una variación alta o máxima en la intensidad desciende y nuevamente asciende. Ahora, cuando trabajamos también estas corrientes, vamos a ver que existen formas de onda trapezoidal. Estas formas de onda trapezoidal, por lo general, nos va a permitir trabajar de manera bipolar en la aplicación de corrientes interferenciales. Esta nos va a permitir generar un estímulo cuadrado y al mismo tiempo triangular. Cuadrado porque va a haber un tiempo de mantenimiento de la corriente, pero triangular porque va a haber un ascenso de la intensidad de manera progresiva y obviamente un descenso de la intensidad también de manera decreciente, sin ser agresiva ni lesiva para el paciente en cuanto a la percepción de la sensación que emite esta forma de corriente. Si yo les hago una consulta y les digo entre entre la modulación de onda sinusoidal, cuadrangular, triangular y trapezoidal,
¿Ustedes cuál de estas formas de onda elegirían para trabajar un proceso de dolor agudo? Un dolor agudo totalmente intenso. ¿Con cuál trabajarían? Con la sinusoidal, ¿Por qué? porque este es más para analgesia. ¿Ya? ¿Qué más te hace tomar la onda sinusoidal? Está bien tu respuesta, pero ¿qué más te hace tomar esa onda? A ver, mira bien la forma de onda. ¿Por qué has elegido una sinusoidal? Obviamente, la literatura nos dice que es útil para la analgesia, pero ¿por qué la has elegido? Fíjense la forma de onda de las corrientes. Las voy a poner otra vez. Triangular, trapezoidal, cuadrangular y sinusoidal. Para dolores agudos, licenciada, dijo, ¿no? Ajá, para dolores agudos. Bueno, también puede ser la trapezoidal porque el paciente, para el paciente es mucho más suave el programa y es para cuadros agudos, subagudos. Pero, ¿qué tiene que ver una forma de onda para elegir el proceso de analgesia? Quiero que me expliquen eso en sus palabras. A ver, ¿quién me va a responder por 5 puntos? Licenciada, sería según formas de onda. Entonces estaríamos viendo, digamos, una modulación sinusoidal que va desde lo más bajo, o sea, va desde más bajo hasta lo más alto y de ahí otra vez regresa a lo más bajo. ¿Podría ser eso? Pero si me dices eso, mira, la triangular también va de lo bajo a lo alto. La sinusoidal también va de lo bajo a lo alto.
Licenciada, puede ser porque tiene una pendiente positiva que se eleva y tiene un nivel constante y después la pendiente que baja negativa para que es estimulante. No, no tiene que ver con eso. A ver, fíjense bien la forma de onda sinusoidal, la cuadrangular, la triangular y la trapezoidal. ¿Qué diferencias hay? Nada, chica. La frecuencia, Lice, porque como usted dijo en la triangular, su frecuencia puede ser ancha y va, cuando llega hasta su punto, se vuelve más angosta la frecuencia y vuelve a ensancharse. Ya, tiene que ver un poco, sí, la frecuencia, como tú dices, Tati. A ver, quiero que se pongan a pensar. Miren, sube, sube, sube la corriente, contrae, contrae y luego baja, se relaja. ¿Esta qué quiere decir? ¿Para qué va a ser muy útil? Sube, 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 contrae, relaja. ¿Para qué nos permitiría trabajar esta corriente? Para tono, ¿no es cierto? Para tono, para atrofismo. ¿Por qué? Sube, contrae y desciende. Sube, contrae y desciende. Entonces, esta forma de onda trapezoidal, por lo general, va a ser más útil para generar fortalecimiento muscular, tono, trofismo. Ahora, una triangular, sube, contrae, baja, sube, contrae, baja. ¿Qué nos está generando? No va a haber un efecto de tonificación al momento. ¿Por qué? Porque sube y va, sube y va. Esta subida y bajada no va a generar un momento continuo de contracción. Por lo tanto, esta es útil, esta forma de onda triangular, sí nos es útil para trabajar analgesia. Esta subida y bajada de la corriente evita que el paciente se acostumbre a la sensación. Por lo tanto, es una corriente útil para evitar subir la intensidad de la corriente. Ahora, tenemos la forma de onda cuadrangular. Sube, contrae, baja. Sube, contrae, baja. Con intervalos de pausa. ¿Para qué nos va a ser útil? Nos va a permitir el fortalecimiento muscular. Ahora,
la modulación sinusoidal. Sube lentamente, lentamente, baja y nuevamente sube. Pero como si ustedes pueden ver en la imagen, nunca está en cero. Siempre se está manteniendo en un proceso de generar la corriente continuamente. No está en cero. En algún momento ven en la forma de onda en la pantalla que está en cero. O ha cambiado de polaridad o se mantiene la frecuencia, pero nunca está en cero. Entonces, también esta forma de onda sinusoidal, al tener esa característica, nos permite generar un proceso de analgesia en el que el paciente no se acostumbre a la corriente. ¿Por qué? Porque van a haber momentos de subida y de bajada, pero en todo momento se va a seguir percibiendo a la corriente. Por eso esta corriente es útil para el proceso de analgesia. ¿Queda claro, chicos?